Bien, principios de mecánica. Hasta ahorita hemos estado hablando de necesitamos para conocer, hay que observar y hay que medir para estar seguros que lo que uno observó es cierto, y entonces ya puedo conocer. Es el ciclo. Primero observo, este es el objetivo. Observo, mido, confirmo lo observado y entonces ya conozco. ¿Qué mido? Cantidades. Medir cantidades. ¿Cuáles hemos estado midiendo? Las cantidades son longitud, tiempo. Ayer comenzamos con las masas y fuerzas. Masas. Estas serían las básicas de la longitud y el tiempo, de la relación longitud-tiempo. Sale la rapidez, pero es muy aburrida la rapidez. Entonces mejor pasamos a su versión interesante, que es la de distancia entre tiempo. Esta es velocidad. Ya dijimos que la distancia es el cambio entre dos puntos en el espacio. Sí. Que debemos tener claro que una cosa es cuánto cambió su posición en el espacio, eso se llama desplazamiento. Punto final, punto inicial. La longitud entre ellos. Y otra cosa es el camino que siguió, la trayectoria. Por eso que tenemos que, para no frustrarnos, tenemos que repensar los conceptos. Lo más frustrante sería el movimiento circular. ¿Cuál fue el desplazamiento? Punto inicial. Ajá. Punto final. En un sistema cartesiano sería cero. Pero si lo paso de coordenadas cartesianas a coordenadas polares, es decir, mido ángulos, ¿cuál es la distancia? 0 grados. ¿Cuál es la posición? 0 grados. 0 grados. Posición 0 grados. Se mueve, regresa 360 grados. Entonces, si hubo un desplazamiento. 2 radianes. 2 radianes. 2 pi radianes. 2 pi radianes. 2 pi radianes. Ok. De la relación longitud entre tiempo es rapidez, de la relación distancia entre tiempo es velocidad. Como estas tienen, además de un número que da magnitud, hacia dónde, una dirección, decimos que son cantidades vectoriales. De aquí para acá son vectoriales. Ayer vimos que la velocidad también puede cambiar en función del tiempo, y entonces tendríamos la velocidad. Si cambia en función del tiempo, tenemos una nueva cantidad que se llama aceleración o cambio en el movimiento. Cuando hay velocidad, aquí tenemos que especificar si la velocidad es igual a 0, si el número de la velocidad es 0, ¿cómo se llama el fenómeno? Reposo. Si la velocidad es diferente de 0, ojo, dado que tiene dirección puede ser positivo o negativo, el número, la velocidad puede ser positiva o negativa. ¿Cómo se llama el fenómeno? Movimiento. No, movimiento. Hasta ahorita nada más movimiento. Nada más movimiento. Cuando la velocidad cambia, cuando tenemos aquí sería un cambio de posición, delta V. Vamos a decir, delta X es V. Si lo que tengo es una diferencia de velocidad, entonces tengo efectivamente una aceleración. Diferencia de velocidad en función del tiempo. Aceleración. Pero cuando empiezo a considerar esta otra cantidad, masa, cuando hay movimiento, es decir, puedo tener masa por velocidad, surge una nueva cantidad, ahora sí,
una cantidad que se llama cantidad de movimiento. El movimiento nada más es velocidad. Cantidad de movimiento es la velocidad por la masa de la cosa que se movió. Esto es cantidad de movimiento. También vimos que si la cosa se está moviendo, si la masa se está moviendo, no hay que interpretar con otras cosas. Si esta masa se mueve a velocidad constante, la aceleración sería 0. ¿Sí? Si la aceleración es distinta de 0, ¿qué significa? Que la velocidad está cambiando. ¿Bien? Entonces, eso significa que la masa está siendo acelerada. Y es una nueva cantidad. ¿Cómo se llama? Fuerza. Fuerza. Nada más fuerza. No sabemos cuál es la causa. Solo que es fuerza. Solamente que como la masa está cambiando su velocidad, ojo, la aceleración también puede ser, si es diferente de 0, puede ser, en este caso, A puede ser mayor que 0 o puede ser menor que 0. Puede ser positiva o negativa. Igual que aquí la velocidad. La velocidad, donde B puede ser menor que 0 o mayor que 0. ¿Bien? Cuando es distinta de 0. Puede ser mayor que el 0 o menor que el 0. O mayor que el 0 o menor que el 0. También la aceleración, si está cambiando, si A cambia, puede ser la aceleración positiva o negativa. Entonces, esto se llama fuerza. Vimos que cuando uno... ¿Cómo es? Este plumón tiene una masa. ¿Sí? ¿Cómo está? En reposo. ¿Cuál es su cantidad de movimiento? 0. 0. Vamos a poner aquí, porque luego aquí se... Ahí gravita. Sí, ahí cambia el movimiento, pero cambia la dirección del movimiento. Aquí más que ya no son iguales. Es más, está en reposo. Está en reposo. ¿Bien? Este va a estar en movimiento. ¿Cuánto sería su cantidad de movimiento? Necesitaríamos conocer su masa y la velocidad ahora que se va a desplazar moviéndose a vamos a poner la velocidad es igual a 0 de reposo, no se mueve, y su velocidad va a permanecer en 0, va a estar en reposo. La velocidad va a ser mayor que 0, no solamente distinta de 0, sino positiva, porque digamos aquí está en el espacio X, este es el origen, aquí sería menos X, ¿ok? Acá es más X. ¿Listos? Grábenlo. Aquí todo se graba. ¿Listos? 3, 2, 1, 0.
El plumón rojo tiene una masa roja multiplicada por la velocidad roja. Alquimia. Mayor que 0. Blasfemia. El plumón verde está a velocidad 0 y una masa serían iguales. Una masa que tiene que ser cursiva. Una masa roja multiplicada por una velocidad roja, azul, verde, que en este caso es igual a 0. Vamos a llamar la velocidad subíndice 0. ¿Su cantidad de movimiento cuánto es? 0. 0. Aquí la cantidad de movimiento es distinta de 0. Sin embargo, por eso necesito que este se mantenga en reposo. Porque como el fenómeno no es puro, es impuro, pecador. Si lo hago así, entonces ya me fastidió el asunto. Hereje. Quémelo a la hoguera. Mejor en el microondas. Es más moderno. Ok. Lo que me interesa es que la velocidad final del plumón rojo, sea la verde. 0. Su masa se mantiene igual. ¿Sí? ¿Cuál debe ser la cantidad de movimiento? Mayor. 0. 0. ¿Eh? Okay. La cantidad de movimiento de este al final debe ser 0. Debe quedar en reposo. Para eso necesito que esté en contacto. Es la masa del plumón verde, que es igual al rojo. Ahora es masa y velocidad igualada. Y la velocidad Es la misma. en la roja. Se transfiere. La cantidad de movimiento se transfiere del plumón rojo al plumón verde. A través del plumón. Otra vez, si el fenómeno fuera puro, esto debería funcionar, esto va a estar simulado, debería ser así. Pero no es perfecto, el experimento, hay fricción con la canaleta, etc. No son exactamente como sería la descripción del fenómeno. Okay. Esto es lo que se llama la cantidad de movimiento del lado izquierdo. Esta, como la cantidad de movimiento es, vamos a poner P izquierda, va a ser igual déjenme borrar aquí porque si no va a parecer que es negación, es igual a la cantidad de movimiento derecha. Sí, todas las veces tienen flechitas y todas son cantidades vectoriales. La cantidad de movimiento también es una cantidad vectorial. Quiere decir que tiene dirección y sentido. Es porque cambió la velocidad de este. ¿Sí? ¿Qué sucede si la masa del plumón verde fuera mucho más grande? Es más, ¿cuál es la masa? Esta más mi masa, porque lo voy a detener. Son 50 kilogramos, velocidad 0. Ahí se va a quedar. No, es que otra vez aquí no es perfecto. Se debería de regresar, ¿no? Debería de rebotar. Y otra vez, vamos a hacer la simulación. Que eso lo vimos cuando hicimos el experimento con la bola medicinal más las polainas y arrojé la pelota de tenis. Se regresó. La cantidad de movimiento se conserva, no importa hacia dónde continúe el movimiento.
puede ser colineal con el mismo sentido, o puede ser colineal en el sentido opuesto. La cantidad de movimiento total, inicial y final es igual en el sistema. A esto le llamamos a la conservación, le llamamos conservación del, ¿cómo se llama esto en una palabra? Momento. Y es una ley de la física. Siempre existe. Solo que a veces es poco visible. Cambia un poquito o cambia mucho. Si la masa es más pequeña, si la masa de este lado no es la masa igual a la roja, sino que es igual a la masa verde, ¿cómo es la masa verde respecto a la roja? Más pequeña. ¿Qué va a suceder? La cantidad de movimiento se conservó. La masa es más pequeña, ¿cómo tiene que ser la velocidad de movimiento? Mucho mayor. El producto es el mismo. PI es igual a PD, pero sus componentes son diferentes. M verde es más pequeña que M roja, por lo tanto, para que esto sea igual, V verde debe ser más grande que la V de la masa roja. Entonces en este caso, la velocidad ya no es la velocidad verde, sino que es la velocidad roja, cuando las masas son diferentes. Pero el producto debe ser igual, debe ser rojo y debe ser rojo del lado derecho, aunque las cosas sean verdes. Bueno, en cantidades, no colores. Porque la cantidad de movimiento o momento se debe conservar. Siempre sucede. Aquí la masa del lado derecho era más pequeña. ¿Qué pasa si es al revés? Ahora la masa de este lado es más grande. La cantidad de movimiento se conservó. Un poquito se pasó aquí, esto, y el resto se fue para allá. En total, se mantiene la igualdad. Aquí la velocidad fue pequeña, la masa fue grande. Acá la masa era pequeña, la velocidad tuvo que ser grande. A veces, aún así, no lo podemos ver claramente. Voy a poner esto acá para no hacer. No sirve fuera, no estoy tan jodido. Es que el año pasado me operaron unas hernias. Y me dijo que no debo hacer esfuerzos. Pues la mesa no es. O sea, debo cuidar mi manejo de las fuerzas y de las cantidades de movimiento para no volver a dañar. Ven cómo la física puede ayudar a la comprensión de la física. El problema de esto. Me estoy quedando para nada. Traigo aquí unos asteroides. ¿No es qué? Asteroides. No, son rocas. Son de pecera. Va a colisionar. Yo podría medir la masa de esta
dejarla caer de una altura conocida y como conozco la aceleración de gravedad, puedo conocer la velocidad con la que tocaría este. ¿Sí? Estamos ante los fenómenos llamados cuando un objeto que está en movimiento le transfiere de alguna manera, ya sea toda o parte de su cantidad de movimiento, a otro objeto. Sí, la cantidad de movimiento, el momento se debe conservar, en total. Para que se conserve, si este tiene una cantidad de movimiento diferente de cero y este tiene una cantidad de movimiento igual a cero, cuando se encuentra el que estaba en movimiento con el que estaba en reposo, es como si le pasara su cantidad de movimiento al otro. Este fenómeno se llama transferencia del momento o de la cantidad de movimiento. Esta transferencia debe existir para que la cantidad de movimiento total se conserve. El cambio en la cantidad de movimiento de un lado se debe a que la cantidad de movimiento del otro se la pasa a este objeto. ¿Sí? El plumón que venía del lado izquierdo se la pasó al plumón que estaba del lado derecho. Ya haya sido toda o depende de esta proporción, de la proporción de estas dos cantidades. Bien, bueno. Transferencia del momento. ¿Qué necesito conocer para calcular esto? Pues la masa y la velocidad de los objetos. Y la masa de ambos y las velocidades de ambos. Bien. Decía yo, esta banca está unida a la Tierra. ¿Correcto? Esta roca no. Es libre de gravedad. Podría ser entonces que fuera jalada por la Tierra, cambiara su estado de reposo a estado de movimiento, va a seguir las condiciones de F igual a M por A. M por A. Donde A es igual a G. En otras palabras, 9.80. Lo ponemos en la Ciudad de México, es 9.8. No 9.81, 9.8. Metros entre segundo cuadrado. Todo esto son cantidades vectoriales. Siempre debo poner las flechitas en las cantidades vectoriales. Este ya está implícito. G, no tengo que ponerle la flechita, ya sé que es vectorial. Bien, pero es para escribir que son cantidades vectoriales. Dado que conozco la masa y conozco la aceleración, de conocer la aceleración yo puedo conocer la velocidad que tiene en cada punto dependiendo de la distancia de la cual parte. Y no es lo mismo que la suerte yo de aquí a que la suerte de acá. La distancia es diferente. ¿Por qué la distancia es diferente? Porque A es igual a delta B entre delta T y B es igual a delta X entre delta T. Por lo tanto, yo podría decir que esta misma fórmula o ecuación, no es fórmula, es una ecuación, no es fórmula mágica. La fuerza de gravitación, F subíndice G, la fuerza con la que los objetos caen, depende de la masa y del cambio de posición respecto a cambio de velocidad respecto al tiempo. Delta B en delta T. Delta B en delta T. Pero además, yo sé que delta B sería delta X en delta T. Entonces, F subíndice G es igual a M por delta X entre delta T sobre delta T, o la fuerza de gravitación es igual a la masa por el producto del cambio de posición
delta X es igual a XF menos XY. ¿Bien? Y entonces XY es igual a 0. Entonces me queda solamente que delta X es igual a XF. Ok. Esto me simplifica la ecuación a XF todo entre también T inicial es igual a 0. Solo necesito conocer el tiempo que tardo, el tiempo que mido entre tiempo al cuadrado, tiempo por tiempo. ¿Sí? Ok, tiempo al cuadrado. Si no sería velocidad, es aceleración. Es esto entre t cuadrado es aceleración. Por m es fuerza. ¿Correcto? Entonces, puedo conocer la posición de la cosa en cualquier tiempo. De la misma manera, al mismo tiempo, de la misma manera puedo conocer la velocidad en cualquier punto del espacio. Yo sé qué velocidad lleva cuando ya está a 50 metros del suelo. Conozco la velocidad cuando está a 20 metros del suelo. Por lo tanto, puedo conocer la velocidad con la que va a tocar el suelo o la paleta de la mesa. No, bueno, sí, la velocidad final. ¿Cuál era su velocidad al momento de la colisión? Antes de pasar a cero. Porque cuando llega aquí y se quedara así, sería cero. ¿Bien? ¿Qué sucede? Azotó. No, la cantidad de movimiento sería la masa de la roca por la velocidad a la que golpea, sería la del lado izquierdo. ¿La lado derecho cuál es? La velocidad de la velocidad de la Tierra respecto al sistema sería 0. La Tierra respecto a esto no se mueve. Viaja en la patineta. El experimento lo hacemos arriba de la patineta. Sí. Para mí es vertical. Para ustedes es parabólico. La Tierra está moviendo efectivamente todo. La roca, era lo que Aristóteles y a los que pensaban como Aristóteles todavía en tiempo de Galileo no lo alcanzaban a comprender. Ellos decían, es que si la Tierra estuviera rotando, si yo dejara caer una roca, la roca debería caer allá. La suelto, la Tierra rota y la roca cae acá porque la Tierra se desplazó. Ese era el razonamiento muy razonable, muy entendible en los pre-galileanos. Galileo no lo alcanzó a entender, pero él decía, es que la empiria, el experimento me demuestra que no es cierto. Todos los objetos caen igual, sin importar la masa. No alcanzaba a explicar por qué la roca no cae allá, sino cae aquí. Fue Newton, con la primera ley, la Tierra está rotando, entonces la roca está rotando junto con la Tierra. Si yo la dejo caer, la roca efectivamente va a caer en parábola respecto a alguien que esté viendo la Tierra desde fuera. Pero yo que estoy en la Tierra la voy a ver caer vertical. De ahí el experimento de la patineta. O sea, lo vertical solo existe cuando estás en cuando estás en el mismo sistema de referencia. Cuando estás en un sistema de referencia externo, el fenómeno es distinto. En este caso sería bidimensional. ¿Bien? Bueno, okay. Aquí es vertical. La Tierra está en reposo en este sistema de referencia. Yo lo dejo caer y esto rebota. La Tierra no se movió. Imagínate, dejo caer una roca y la Tierra se mueve. ¡Agárrense! ¿Quién soltó la roca? ¿Quién soltó la roca? A ver, ¿por qué la roca la que rebota y no la Tierra la que se mueve? Porque esta masa es idiotamente más grande que la masa de la roca. Sí es. Y ayer vimos las cantidades, ¿no?
¿Sí? 10 a la 24, 10 a la 23. Por eso cuando se tropiezan ustedes y caen, azotan y se les parte todo, no tienen que echarle la culpa a la ¿por qué no te moviste? Ni modo. ¿Sí? La pelota medicinal. Tómese una antes de cada alimento. A ver, fíjense, cae la roca sola. Cae la pelota sola. Esta es parcialmente deformable. Se aplasta, tiene una gelatina adentro. Esta no, esta es una roca. Esta, si te la dejo caer encima, te va a lastimar por la cantidad de masa. Esta, porque no se deforma. ¿Qué es eso? A ver. Ay, no. Aguantamos el error. Se fijaron, salió hacia acá. Pero, ¿cómo se movió la roca respecto cuando la dejé caer directamente en el suelo? ¿Más o menos? ¿Seguros? ¿Más? Pero por la masa de la pelota. Son las dos masas. La que se lleva la mayor cantidad de movimiento es la más pequeña, la masa más pequeña. El movimiento se concentra, la tierra no se mueve. Le regresa el movimiento a la pelota y a la roca. Pero como la masa de la pelota es más grande, esta se mueve menos, su velocidad es menor. En cambio, la pequeña roquita, su velocidad es mayor. Su velocidad inicial es mayor. Traigo acá una roca que no es amorfa, sino que es esférica. Ahí está la pelota de tenis. Acá está. La masa de esta, ya decíamos cuánto es. Como 200.2 kilogramos. La masa de la canica. Como 2 gramos. 0.02. Es especial. Desprecio. Lo voy a hacer en el suelo acá. Van a caer de la misma altura. Alcanzamos más o menos la misma altura. Sí. También depende, es que luego este piso está medio chueco, tiene hoyos. Está muy irregular. Pero normalmente si uno deja caer un objeto que no se pueda abollar, ¿puedo abollar una canica? ¿Que puedo deformarla? Así, no. Es lo que llamamos un objeto indeformable. Es como el piso. Es como la tableta. La paleta. ¿Es deformable? No a esta escala. Bien. Por eso, rojita, ¿dónde dije la roja? No, la roja, acá. La pelota luego me la das. Cuando la puse aquí, la tierra le pasó el movimiento, le regresó su movimiento. Por esto traje estas pequeñas ¿Semillas? No, es grava de una pecera. Pero son pequeñas roquitas, muchas. Se usan para peceras, para ponerla, que se vea bonita la pecera. Ya no se necesitan. ¿Qué pasa si dejo caer la roca, sobre el montón de grava? Nada más tengo que darle ahí. Mejor lo voy a hacer acá. Aquí está bien. Más grava, adentro de la caja. Más grava, adentro de la caja. Es
como el video que subió algo. Sí, de hecho No, el de la pelota que. el del gato. Si es arena para el gato, la puse en un recipiente y el gato casi con mi arena. Ya vio que hice con su arena. A ver, veamos. Va a rebotar, le va a transformar la tierra, la cantidad de movimiento de la roca al caer. Ay, si le he querido a la orilla, no sé. Si hubiera querido darle a la orilla. La grabación que hice con el gato fue como la 7ª oportunidad. ¿Por qué? ¿Qué falló con su gato? No, con el gato no, con el recipiente. O sea, Ella también está no, es que lo estaba dejando yo caer de 2 metros. No. Patínale. Por eso en el experimento, los experimentos de ayer les dije que pusieran el anillo de hierro arriba de la probeta. Ah, pues sí tiene sentido. Ah, Sí. para guiarlo. Sí, que es una mira para tener menos probabilidad de fallar. A ver, va. 1, 2, 3. Ahí ya cayó. ¿Y por qué no rebotó? A ver, alguien que se asome, testigos. Testigos. Aquí no te va a golpear esta vez, ven para acá. Yo no voy. Tú observa lo que cae. Vas a ser lentito. ¿Listo? A ver, ¿qué sucede? Se quedó quieto. ¿Qué sucedió? No, pero ¿qué sucedió en todo? Desapareció la grava. Algunas de las pequeñas rocas se movieron en diferentes direcciones. Cada una se llevó un poco. Aquí lo que hay son muchas M's pequeñas. Muchas M's pequeñas. M. Esta M grande golpea muchas M pequeñas. Cada una se lleva un poco de velocidad. Cada una se lleva un poco del movimiento. Es por eso que ahora ya lo puedes mandar a arrastrar. Y no quiero mover la chueca porque entonces se va a caer. Va a ser el peor desastre que voy a hacer. Para eso traje ahora mi cojín ochentero. Ahora sí traje este. Muy bien. No, ven acá, sin miedo. Sentadito aquí. Sentaditos aquí, sentaditos acá. Póntelo. Ya no es casco, es un casco. Ya lo hemos usado. Deténlo a las orillas. Por favor. Ahí sí no puedes fallar. Siéntate bien derecho. Nada más dime de qué está hecho el cojín. ¿Cómo sientes? ¿De pequeños bolitas? Sí, Son muchas bolitas, muchas M's, muchas M's. Ay. ¿Va de nuevo? Dígame que no es la de béisbol. Ay, Sí, la misma. chale. Gracias por confiar en la ciencia. ¿Por qué no tuvo que ir al servicio médico? ¿Qué no le pegó? Porque la velocidad. No, sí lo golpeé. Ay, no. Sí, el fenómeno de la transferencia del movimiento cuando dos objetos de masa m a velocidades diferentes, puede ser 0 y algo, pueden ser diferentes velocidades, se encuentran, se llama este encuentro de aquí, se llama colisión. Es una colisión. Cuando dos objetos se encuentran. Pueden tener velocidades iguales, diferentes, Ahí fue el más importante. pero deben tener o la dirección de la velocidad o la magnitud de la velocidad diferente. Porque si son iguales, si tienen velocidades iguales y direcciones iguales, no se van a alcanzar, no van a colisionar. Necesitamos que tengan o direcciones diferentes, por ejemplo, una hacia la derecha, otra hacia la izquierda, que en este caso sean colineales, o que tengan velocidades diferentes. Esta una velocidad pequeña, esta una velocidad grande, de modo que la alcanza, ¿sí? Colisiona, y como la velocidad de esta era mayor,
y la velocidad de esta debe aumentar y de esta disminuye. Por supuesto, dependiendo de las proporciones de masas. Entonces, cada colisión es particular, es diferente dependiendo de los valores de m y de b de ambos objetos que colisionan, o de los n objetos que colisionan. Aquí son dos, la pelota y la tierra. ¿Sí? Es un tanto diferente porque las losetas no están perfectas. Puede haber aire abajo de ella. ¿Sí? Puede estar hueca. No está hueca, hay aire. Está hueca, no está hueca, hay aire. Cuando colisionó la pequeña roca con estas rocas pequeñas, ¿qué sucedió? Se distribuyó la velocidad. Cada una de las pequeñas rocas se lleva un poco de cantidad de movimiento. Decimos que la superficie se deformó. Entonces, la roca que cayó se deformó. Los objetos pueden ser deformables o indeformables y depende de su naturaleza física, que sea granulosa o química, o las dos. Estos son gránulos de roca. ¿Bien? En el caso del cojín son gránulos de poliestireno. ¿Bien? En el caso del piso son gránulos porque están extremadamente juntos. Son gránulos que no se pueden mover. Por eso se lo sentimos sólido y esto nos va a permitir en la próxima semana hablar del siguiente tema del curso. Por lo pronto vamos a cerrar el día de hoy con el tema de hoy, esta parte del curso. Muy bien. Bien. Hasta aquí hemos visto que la posición puede cambiar. Se llama movimiento. Cuando la relacionamos con la velocidad, con el tiempo le llamamos velocidad. La velocidad, cuando cambia la posición, ¿dónde está? Cuando cambia la posición o la distancia, en función del tiempo aparece la cantidad llamada velocidad. Pero la velocidad también puede cambiar. Y entonces aparece la cantidad llamada aceleración. Pero la aceleración también puede cambiar. Ya lo vimos. De hecho, se llamaría cambio en la cantidad de movimiento. ¿Está cambiando la velocidad? ¿Se llama cambio de la velocidad? No se llama exactamente así. Por eso lo puse yo acá. La velocidad puede cambiar, se llama aceleración. La velocidad puede cambiar, se llama velocidad. La otra cantidad que aparece aquí es la masa. Y la masa se mantiene constante en cada fenómeno. Lo que está cambiando es la posición o la velocidad. Y el tiempo, por supuesto. Aquí estamos hablando de dos objetos diferentes, que tienen masas diferentes, que tienen cantidades de movimiento diferentes. Pero para un mismo objeto en movimiento, la masa inicialmente se mantiene constante y la velocidad depende de cómo sea el fenómeno. Aquí estaría aumentando, aquí sería constante. Lo que sí vi fue que cuando colisionó el plumón verde, quitemos el del medio. Bueno, el rojo con el verde tenía una cantidad de movimiento esta. Al terminar con la cantidad de movimiento, cero. ¿Hubo un cambio en qué? Hubo una P inicial y una P final. Cambio de movimiento inicial para uno de los dos objetos que colisionaron. No me interesa ahorita el otro. Me interesa nada más este. ¿Bien? ¿Qué hubo? Un cambio en P, que sería P final menos P inicial. Puede haber cambio en la cantidad de movimiento de un objeto. Y entonces aparece una nueva cantidad. Se llama impulso. Vamos a ver ahorita.
Vamos a ver por qué ahorita y de dónde sale eso. ¿De dónde sale el impulso? ¿Dónde salió? ¿A dónde se fue? Ya no hay. ¿Cuál fue hubo alguna otra diferencia cuando la pelota colisionó contra el suelo? ¿Sí, claro? Y la tenía flotante donde no hay aire abajo. Bueno, ahí sí hay. Aquí hay más aire. Están bien chuecas estas cosas. Mal pegadas. Mal pegadas. No, eso tiene más. Más. Estoy encima de una capa de resonancia. A ver acá. Ahí es. Está más firme. Ok. Pregunta. ¿Cuál es el tiempo que está la pelota en contacto con el suelo? Tomen su reloj, su cronómetro, o tomen el video para medir el tiempo que dura la pelota en contacto con el suelo. ¿Listos? 3, 2, ¿ya? 3, 2, 1, apunten abajo, apunten al suelo. 0. A un grabado a baja velocidad, es decir, a cámara lenta. Déjame ver. Vean el video. No me vayan a cobrar el anuncio aquí. Espero que me lo paguen, ¿no? Que podéis. ¿Va de nuevo? ¿Sí lo pueden ver? ¿Sí quedó grabado el momento de la colisión? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Sí permanece ahí al menos unos 3 microsegundos? Pues está en el, por ejemplo, llega al 20, choca y justamente cuando está arriba pasa el 21 del contacto. O sea, es menos de un segundo. Menos de muy poco. Súper. Es decir, yo podría preguntarme, ok, está cambiando, cuando pasa de una velocidad n a una velocidad 0, yo voy a tratarme de preguntarme cuál es el tiempo que tarda. ¿Sí? ¿Cuál es la relación cambio de movimiento, cambio de cantidad de movimiento, P final menos P inicial, cuando está en movimiento, la P final ¿cuánto va a ser? Va a ser 0. ¿Cuánto es delta P? Pero en función del tiempo. ¿Cuánto tarda en el tiempo esta transferencia del momento? Tarda una miseria. ¿Ok? ¿Qué sucede si pongo el cojín? Grábenlo. No, grábenlo. ¿Ya lo tienen listo para grabar? Voy a tratar de dejar caer la pelota sobre el cojín. ¿Listos? 3, 2, 1. ¿También el botón? Pero. La velocidad fue menor, quiere decir que el tiempo fue mayor. Este cociente, hay ideas que es tan pequeño que es igual a 0. No es igual a 0. Con tantito que sea diferente de 0 me va a dar un número, una cantidad. Esa cantidad se llama impacto. Yo aquí estoy midiendo el impacto. Y Sí, ahí sí, como que coincidió el cambio del segundo 22 al 23 y todavía estaba. Bueno, no tanto. antes de levantarse. Ah, Ok, ya. El tiempo fue mayor, el tiempo de contacto. ¿Cuál fue el tiempo de contacto? ¿Cuál fue
el intervalo entre que entró en contacto y se separó. Es el tiempo de contacto. El impacto y Cuando toca. impacto y es el cambio de momento entre el tiempo. Y recuerden que es un miembro de la historia, ya pasó por una parte de la historia. Esto es igual a el impacto I. El impacto es el tiempo que toma la transferencia del momento o el cambio en la cantidad de momentos. Después de que toca, el tiempo que tarda en subir. El intervalo que está en contacto. Ah, ok, ya. El intervalo del Sí, o sea, cuando toca, el tiempo que está abajo, Ah, antes del último. esto es el impacto. Impacto. Es de P, que es P final, la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial, entre el tiempo. Mientras más pequeño sea el tiempo, ¿cómo es el impacto? Mayor. Duele más. Mayor. Entre más pequeño sea el delta T, mientras menos dure el contacto. Si dura mucho, en cambio, si delta T es grande, ¿qué pasa con I? Si el denominador es grande, el cociente es pequeño, el impacto es pequeño. Y es así como funcionan los sistemas de amortiguación o de protección contra impactos. Lo que necesito es que esto tarde más tiempo. ¿Y esto cómo lo logro? Con más distancia. Aumentando la velocidad de cada parte. Así como la absorción del La absorción es cada pequeña parte del cojín. O sea, la absorción vendría siendo todas esas M's, ¿no? Todas estas masas están llevándose cada una un poquito de velocidad. Mientras más velocidad se lleve cada pequeña masa, más cantidad de movimiento le están quitando al objeto de acá en mayor tiempo. Y entonces el impacto es menor. ¿De qué depende esto? Depende de qué tan deformable sea el objeto. Si el objeto es muy deformable, delta T va a ser muy grande. Y entonces el impacto va a ser menor. Si el objeto no es deformable como el piso, ¿cómo es el impacto? ¿Sí? No quisiera que fuera la cabeza de ninguno de ustedes. Las de béisbol sí matan. Por eso los beisbolistas, aún los profesionales, el catcher y el bateador y los que siguen corriendo, en el caso del béisbol de aficionados, Los no de los campos. profesionales, usan casco. ¿Y el casco cómo es? La interpretación que los cascos son duros, Bastante rígidos, indeformables. Sí, en la parte de afuera. Pero por dentro tiene como una espuma o algo. Tiene algo deformable. Que en el caso de que la pelota lanzada por el pitcher le pegue, tenga el malo. De hecho, la del bateador solo tiene del lado que. Tiene del lado de la oreja acá. En el caso del deporte amateur, donde hay poco dinero, los cascos tienen las dos orejeras. Porque se los prestan entre cuates. ¿Sí? Hay bateadores diestros y bateadores zurdos. En el deporte profesional, donde hay mucho dinero, en las grandes ligas por ejemplo, hay cascos para bateador zurdo, tienen la orejera del lado derecho, del lado izquierdo no, y para los bateadores diestros, tienen la orejera del lado izquierdo, del lado derecho no. En el béisbol de aficionados o el infantil, los cascos tienen ambas orejeras. Los equipos gastan menos dinero. En lugar de comprar un casco para cada jugador, compran unos pocos cascos y se los van prestando. ¿Cuántos cascos necesitas para un equipo de béisbol? Un equipo de béisbol tiene mínimo 9.
Si tienes más, sobre todo pitchers que luego que ya no da su brazo, cámbialo, manda el relevo. ¿Sí? O, no, es que necesitamos un mejor bateador, trae el bateador emergente. ¿Sí? Tiene mucho más jugadores un equipo profesional de un equipo de aficionados. Un equipo de amateur aficionados tiene, con 9 personas ya de eso. Uno para cada posición. ¿Cuántos cascos tienen que comprar? No. Sí. Está el que va a batear. Porque los Le jardineros. pegan la pelota y no la atraparon. Llega a primera base. Safe. Los jardineros usan gorra. Sí, de hecho, solamente usan el casco, el catcher que tiene su casco especial, porque tiene que ponerle la careta. ¿Sí? Y los demás no usan casco. Los jugadores de cuadro no usan casco. ¿Por qué? Porque son como los alumnos que sí ponen atención en clase de física y no le hacen caso al profesor. No se distraen y entonces si viene la pelota la pueden atrapar. Entendía la referencia. Ya entendí la referencia. Yo no voy a tener la culpa nunca en eso. Soy el profesor. Vengo aquí a golpear. ¿Alguien dijo algo? Tabla. No necesito reprobar. Pero en este caso pelota. Ya. Bien, entonces los jugadores de cuadro, sean del cuadro interno o de los jardines, no usan casco porque están a las vivas donde viene la pelota, porque de eso se trata, de atraparla antes de que caiga al suelo para que entonces no sea hit. La atrapo y el bateador está fuera. Out. Sí, ¡ay! ¡Chin! Ahora, para poder sacar al bateador convertido en corredor, tengo que arrojar la pelota y darle a. No darle a. Está penado darle pelotazos al corredor. Aventarla al siguiente jugador de cuadro para que toque con la pelota al corredor y entonces está fuera. Está out. Bien. Solamente el bateador y los jugadores de su equipo que están en las bases corriéndolas necesitan por protección del casco. En tiempos tradicionales del béisbol no usaba casco nadie y había, Varios. llegaba a haber muertos. Es que un golpe de esos. Un golpe de estos puede Directo matar. al seco. Sí. La pelota cuando sale de la mano de un pitcher profesional 90 kilómetros por. no, va a 90 millas por hora. 90 millas. Estás hablando de cerca de 150 kilómetros por hora. Sí te puede matar eso. Calcule la cantidad de movimiento, la masa por la velocidad. Bueno, sacar el impacto. ¿Y cómo será el impacto? ¿Cómo será la transferencia que hace de movimiento? La masa del cráneo. Luego el cerebro. Es conformable. Y lo que mata es el cambio en la velocidad, lo que mata es el impacto. ¿Cómo esa palabra? Lo que mata es el impacto. No mata la velocidad, no mata la fuerza, sino el impacto, la transferencia de movimiento y el cambio en la aceleración, el pasar de aceleración 0 a algo muy grande. Ese cambio de aceleración puede deshacer un sistema biológico, puede ser un licuado. Por eso ahí Julio Verne se equivocó en la novela de 20.000 leguas de la Tierra a la Luna, ¿Por qué? porque los lanzan en un cañón y no en un cohete. La velocidad de un cañón opera por expansión del gas que provoca un impulso. Ahora vamos a ver qué es el impulso. ¿Sí? Y logra una muy alta velocidad en un intervalo de tiempo muy pequeño. ¿Cómo es este número? Es como un impacto. Y entonces lo que hace es que licúas a los astronautas. Para llegar a la Luna necesitas alcanzar la velocidad de escape, que son 42.000 kilómetros por hora. Nada más. Con permiso. ¿Qué pasa si pasas del reposo 0 a 42.000 kilómetros entre hora? La Se fuerza. hace licuado. Por el cambio en la velocidad y el cambio en la aceleración. Tiene que ser gradual. Tiene que ser gradual. Tiene que ser, empiezas. Al principio el cohete parece que no se va a levantar. Y poco a poco va aumentando, poco a poco. Busquen las gráficas
de velocidad y aceleración de los lanzamientos de los cohetes Saturno V. Están publicadas en internet. Y vean las gráficas, todas son curvas. Va aumentando hasta que alcanzan. De hecho, no alcanzan la velocidad de escape en el primer intervalo de lanzamiento. Alcanzan la velocidad orbital, que es de 24.000 kilómetros entre hora aproximadamente, ¿no? Son números redondos. ¿Sí? Ya es más de 5 metros entre segundos. Alcanza la velocidad orbital, 20 y tantos mil kilómetros entre hora. Ya que están ahí arriba, después de una vuelta revisan los sistemas a ver si están funcionando bien para llegar a la luna, como Snoopy. The first vehicle in the moon. Primer sabueso en la luna. Sí, llegó antes que los astronautas. El cómic lo sacó Schultz antes de los astronautas. Lo sacó en 1960 principios del 69, finales del 68. El cómic del Snoopy en la luna. Ya que están a esa velocidad en órbita, después de una órbita, tuvieron 1 hora y media para revisar los sistemas, está todo bien. Verde se le llama inserción translunar, translunar injection, o insertion, translunar insertion se llamaba el momento de la misión. Ya, prenden los motores Y salen de la. y alcanzan la velocidad de 40 y tantos mil kilómetros entre hora. Por cierto, nada más llegan a la mitad, un poquito más de la mitad. No, un poquito más de la mitad. El proyecto. Sí. Ahí los apagan por inercia, se siguen porque van a esa velocidad. La fuerza de gravedad de la Tierra ya es mucho más pequeña a esa altura, a esa distancia de la Tierra. Sí. Recuerden la cuarta ley de Por eso es Newton. velocidad de escape, ¿no? Sí, recuerden la velocidad de escape depende de la fuerza gravitacional, de la cuarta ley de Newton. F sub índice G es igual a M1 M2 entre R cuadrada por la constante gravitacional. Bien. Cuando llego a la mitad de la distancia, dependiendo de esta fuerza entre ambas masas, quedo atrapado por el campo gravitacional de la Luna y entonces es la Luna la que me está jalando. No necesito tener el motor prendido todo el tiempo. Solamente para alcanzar esa velocidad de escape, lo apago y me siento a tomar una limonada. O sea, No sé, entonces el motor solo tendrá que poner la mitad. Ah, de la lo que velocidad. hacen después es que se voltean y prenden el motor para disminuir la velocidad y alcanzar la velocidad orbital lunar, si no se siguen. Entonces entran en órbita inicialmente elíptica, luego corrigen manejando las fuerzas, entran en órbita circular, casi circular, ya es un poco elíptica, bajan, ponen la bandera, recogen unas piedras, se van a subir, prenden el motor de la nave con la que, fíjense, para salir de la Tierra tuvieron que usar un cohete de más de 100 kilómetros de altura. De realidad son 3 cohetes, 1, 2, 3, 4 cohetes. La primera etapa, la segunda etapa, la tercera etapa y el módulo de servicio. Son 4 motores. Bueno, 4 grupos de motores. Para despegar de la Luna, solamente un motor. Y chiquito. Porque la Luna es más pequeña. La masa con la que te sostiene, la masa que te pega a la Luna es mucho más pequeña. La fuerza. Entonces, con un motor más pequeño y además, nada más van los astronautas, con los kilos que han cogido de rocas lunares. Necesitan la velocidad inicial necesaria para entrar en órbita lunar. Ya se juntan con su cuate que está en la nave, desechan la nave de descenso lunar y prenden el motor para alcanzar la velocidad de escape de la Luna. Cuando llegan al punto de equilibrio entre las dos fuerzas, apagan el motor. De hecho, lo apagan mucho antes, ya por inercia llegan ahí, los atrapa la gravedad terrestre y ya solamente Newton es el que los lleva. Tiene unos pocos pequeños motores, la nave de regreso, para ir nada más cambiando el ángulo de
de entrada para que puedan ser atrapados por la gravedad terrestre sin convertirse en meteoritos. El ángulo de ingreso tiene que ser preciso, es como de 6 grados, entre 3 y 6 grados de inclinación. Si entras a más de 6 grados, por la fuerza que vimos ayer, la fricción, te conviertes en estrella fugaz. Si el ángulo es menor a 3 grados, como cuando arrojas piedras en un estanque, hacen patitos. Se seguirían y terminarían en órbita solar. Entonces, se requiere una Alta precisión. alta presión, además del manejo de todo esto. Por eso la playera que traía yo ayer, ¿fue ayer? Antier, La de las fórmulas. las ecuaciones, son todo este montón de ecuaciones, las que están en la playera. Ok, bueno, para terminar, ok, entonces, cuando cambia el movimiento, el momento, se llama impacto. Puede ser porque impacta efectivamente, por colisión, pero también puede cambiar porque cambie la velocidad. Cambie la velocidad de la masa. ¿Bien? O porque cambie la masa también. En un cohete, ¿qué sucede? Va saliendo el combustible, la masa del cohete va disminuyendo. Disminuye la masa, aumenta la velocidad, aumenta la cantidad de movimiento, para mantener la cantidad de movimiento. ¿Sí? Esta P debe mantenerse constante. Esta P debe mantenerse constante. Entonces, si la masa disminuye, ¿qué sucede con la velocidad? Aumenta. En el caso de impacto también implicaría la inclinación que tiene el objeto vertical. Sí, porque recuerdan que son vectores. ¿Cuánta de la velocidad? Pues depende del ángulo. Porque tiene una velocidad en X y una velocidad en Y. Si cae vertical, solamente es velocidad en Y. Si viene el pelotazo, desde, ay, le vas a atraparla para llevarte la pelota de recuerdo y te falla y pues trae una velocidad en X y una velocidad en Y. Afortunadamente no viene toda junta. ¿Bien? Ok. Entonces, el cambio en la cantidad de movimiento dp sería, lo estoy despejando de acá. ¿Cómo llego aquí? ¿Cómo llego aquí? Es caminando. A esta llego de m por b, simplificado. Esto es igual a p, ¿correcto? Ok. Correcto. Entonces, la velocidad puede cambiar. Si cambia la velocidad y la masa se mantiene constante, entonces tengo, aquí tendría yo B2 o B final menos B inicial. Entonces, M es constante. Esto sería igual entonces a P final menos P inicial. Lo sustituyo por dP. ¿Correcto? Ahora. La fuerza es la masa por la aceleración, pero la aceleración es el cambio de velocidad en función del tiempo. Esto es la aceleración. Si el tiempo es el inicio al que cuento 0, entonces dt pasa a t solita. Esto sería fuerza igual a masa por, ya hice ya la sustitución, ¿no? Cambio de velocidad entre el tiempo. Esta de aquí, la puse, acá está. Es esta, como delta. Es esta. Acá está. Entonces, quedaría m por db entre t. Si despejo m db, me queda f por t. Y esto es Ft, el producto de la fuerza por el tiempo, es el impulso.
¿De qué depende? Del cambio en la velocidad. Entonces, cuando una masa está cambiando su velocidad, está siendo impulsada. ¿Esto qué es? Dado que es la masa por el cambio en la velocidad, la masa por el cambio en la velocidad, ¿qué es? M por dv es dp, el cambio en el momento. Entonces, el impulso también lo puedo definir como la mdv, DP es el impulso. dp es el impulso. ¿Puede faltar una flechita? Ah, sí, ¿La flecha? y me faltan las flechas de los vectores. Todos son vectores. Vector, 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 vector. ¿Ya? ¿Todos son vectores? Ah, faltan los de acá. El impacto también es, ¿dónde está? Acá está. El impacto también es vectorial. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre impacto e impulso? Ya que me pasé ahora un minuto. El impacto es el cambio de momento, el cambio de la cantidad de movimiento entre el tiempo. El impulso es el cambio en la cantidad de movimiento. Y este es igual a F por T. Fuerza por tiempo es igual a fuerza por tiempo. ¿Sí? Fuerza por el tiempo. ¿Cómo nadan los pulpos? Por el impulso. ¿No? Revísenlo. Los calamares, sobre todo más los calamares que los pulpos, más evidente de calamar. Mañana lo platicamos. Ah. Mañana no lo platicamos. El lunes. El martes.